Sean todos bienvenidos. Corporativos Ipsatrade les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Martín Ibarra Celaya. Trae un tema interesantísimo, el reto de la neumonectomía en México. El doctor tiene especialidad en cirugía general en el Hospital General del Estado de Sonora, cirugía de tórax por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, maestría en ciencia de la salud por la Universidad de Sonora. Actualmente es médico adscrito al servicio de cirugía de tórax en el Hospital General de Querétaro y práctica privada en el Hospital H+, San José y Ángeles Centro Sur. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar o vamos a hablar una charla, espero que sea muy agradable. No vamos a enfocarnos en cuestiones pues muy técnicas, ¿no? Vamos a enfocarnos en la neumonectomía desde un aspecto pues relativamente general. Eh, la neumonectomía, la realidad es que es un procedimiento que tiene menos de 130, perdón, de menos de 100 años. Si bien se intentó desde aproximadamente 1870, 1880, fueron los primeros intentos, debido a muchas situaciones, entre ellas que convertían al momento de abrir el tórax a un neumotórax abierto, no tenían técnicas anestésicas desarrolladas, no sabían el comportamiento fisiológico normal, bueno, pues no normal porque no es normal hacer una neumonectomía ni las consecuencias. Entonces hubo muchos fracasos y pues de los más destacados, pero que dieron pie a que se pudiera hacer como un procedimiento relativamente seguro, están todos estos eventos que pasaron desde 1895 hasta 1922. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Que lo que hacían es que hacían procedimientos regularmente por etapas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Abrían inicialmente el tórax, ya sea por diversos abordajes, principalmente de toracotomía. Los médicos en aquel entonces ligaban en masa todo, así ponían unos torniquetes, por decir así, en el hilio pulmonar, volvían a cerrar y semanas después volvían a quitar o raspar el tejido muerto que dejaban. ¿Cuál era el problema? Que pues había mucha incidencia de infecciones, mucha incidencia de dehiscencia de ese muñón que quedaba. Entonces eran procedimientos por lo general fallidos, o que el paciente pues bueno, realmente fallidos, todos hasta ese entonces terminaban falleciendo. Sin embargo, la primera neumonectomía exitosa realmente pasó en 1931 por el doctor Nissen. Ahí el autocorrector ahí me jugó una broma, pero es el mismo del procedimiento de Nissen de cirugía general. Bueno, esto es un poquito de lo que hablaba de todos los intentos fallidos, digo, que fueron documentados desde 1895 hasta 1922. Vemos varios intentos por hacer un procedimiento de neumonectomía por diversas situaciones, desde infeccioso, pasando por trauma. Sin embargo, sin éxito, pues la mortalidad era básicamente del 100% o daba complicaciones que terminaban con la muerte del paciente. Esto hasta 1931, que el doctor Nissen publicó la primera neumonectomía exitosa, que fue en una niña de 12 años, tuvo una caída de un caballo, la aplastó, tuvo trauma de tórax y tuvo complicaciones, aparentemente de una estenosis bronquial que condicionó que ese pulmón estuviera infectado, hizo bronquiectasias. Entonces el doctor Nissen pudo hacer
hacer una neumonectomía exitoso, lo que nunca habían podido lograr. Ya aquí ya se sumaron situaciones como la presión positiva intraoperatoria, mejor analgesia y ya un tiempo quirúrgico menor. En 1933 fue la primera neumonectomía realizada en Washington por el doctor Graham para un ginecólogo que tuvo el diagnóstico de un CA epidermoide de pulmón. Aquí el doctor entró a hacer una cirugía, vio que el tumor estaba muy cerca del ilio, así que procedió a hacer una neumonectomía empezó a ligar las estructuras y dejó unas semillas radioactivas en el ilio pulmonar. La sorpresa para todos es que el paciente vivió aproximadamente 30 años. Fue algo tan controvertido y tan difícil de creer que todavía 30 años después analizaron las laminillas de patología y pues sí, se confirmó que era un cáncer pulmonar. De hecho, fuera ahorita un 2A, un estadio 2A. A pesar de todo eso y de que se han ido mejorando las técnicas y que hasta 1950 todavía era el método preferido para tratar el cáncer pulmonar, la mortalidad siempre de este procedimiento se ha reportado muy alta. Dependiendo dónde se lea, puede reportarse mortalidad entre el 20 y el 30%. Entonces es un procedimiento con bastante morbilidad y mortalidad, por lo que actualmente pues se deja mucho en duda la utilidad de la neumonectomía en el contexto actual, no nada más a nivel del país, sino a nivel mundial. Es por eso que cuando me invitaron a dar la plática se me hizo tan interesante, porque si bien es un procedimiento histórico, es un procedimiento que en su momento fue muy relevante, actualmente posiblemente no sea la mejor opción o se pueda hacer para casos muy seleccionados. ¿Por qué? Por la gran cantidad de complicaciones que existen. Aquí en esta fotografía que vemos, en esta diapositiva, es un paciente que me llegó a mí a la consulta séptico porque le hicieron una neumonectomía a un cirujano oncólogo por un tumor de pared. Realmente no sé exactamente qué pasó, porque si era un tumor de pared, pues está medio raro que haya pasado eso, que haya tenido que quitarle el pulmón completo, pero se lo terminó quitando y una complicación que se abrió el muñón bronquial y aquí nosotros tuvimos que entrar para poder cerrar ese muñón y dejar un colgajo. O sea, pues como está descrito, se presentaron complicaciones de esta cirugía, bien o mal hecha, no tengo el contexto, pero pues seguimos viendo algunas complicaciones, aunque cada vez menos frecuentes. ¿Qué cosas o qué podemos hablar de la neumonectomía en cuestión fisiológica? Bueno, es una cirugía que retira una gran cantidad de pulmón, básicamente el 50% del pulmón, y también de forma importante reduce el lecho vascular de la circulación pulmonar. Todo esto tiene consecuencias y eso hay que tenerlo bien en claro, porque esas consecuencias pueden hacer en pacientes mal seleccionados o malos candidatos, puede tener consecuencias desastrosas como dependencia de oxígeno suplementario, complicaciones como edema agudo posneumonectomía, complicaciones como neumonías, hipertensión arterial pulmonar, etcétera. ¿Qué cambios se ven más frecuentemente? El doctor Delorier y la doctora Paulo Ugalde
en los 2000, si mal no recuerdo, hicieron una publicación de un trabajo sobre alrededor de 100 neumonectomías que ellos hicieron en un periodo, si mal no recuerdo, de 5 años, y lo siguieron por un buen tiempo. Y ellos vieron en lo respiratorio que hubo una disminución del FEV1 y de la difusión de dióxido de carbono de 30% cada uno aproximadamente. Entonces, si tenemos pacientes que ya de por sí tienen comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya de base tienen alguna enfermedad pulmonar y los estudios de las pruebas de función respiratorias están mal, quizá o no sea un paciente candidato para hacer una neumonectomía como tal, por las consecuencias que puede haber. Otro cambio importante, hicieron un seguimiento también buscando cambios en la circulación pulmonar. Y en un artículo del 2000, aquí lo tengo, del 2014 fue ese artículo. Entonces lo que vieron ellos es que un porcentaje importante de hasta un 37% de los pacientes que se hicieron neumonectomía tenían problemas de hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque al momento de que se quita el pulmón y se liga la arteria pulmonar y las venas pulmonares, lo que estamos ocasionando es que todo el flujo y toda la presión que genera el corazón va contra el lecho vascular del pulmón restante. Eso ocasiona cambios vasculares a mediano y largo plazo que pueden condicionar patología como la hipertensión arterial pulmonar, que de ese 37% puede ser grave hasta en un 3 a un 5%. Otros cambios que se han visto y que inicialmente se sugería que podía ser deleterio para el paciente eran los cambios en el tamaño pulmonar. ¿Por qué? Porque ellos, cuando uno hace una neumonectomía, inicialmente el hemitórax que queda vacío se comienza a llenar con líquido, eso es perfectamente normal, pero con el tiempo, semanas o meses, el pulmón que queda empieza a compensar creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desplaza el mediastino hacia el lado que está sin pulmón y presuponían que eso era como una especie de pulmón enfisematoso que podía generar problemas. De hecho, hacían muchas maniobras para evitar que eso pasara. Llenaban a veces el tórax, inclusive las primeras con pelotas de golf, ponían gas, ponían diversas materiales o sustancias para tratar de que el pulmón creciera. Sin embargo, en las revisiones que ha habido, especialmente del doctor Del Oriel, la doctora Paulo Ugalde, no es deleterio, al contrario, es un factor que protege y ayuda a recuperar el FEV1 y la difusión de CO2. Entonces, es un factor que puede ayudar. Entonces, tenemos tantos cambios que pasan durante una neumonectomía que inclusive algunos autores lo consideran que le estamos dando al paciente una enfermedad, que le estamos regalando al paciente, estamos quitando una enfermedad y le estamos dando otra debido a todos los cambios y todas las consecuencias que tiene la neumonectomía en el paciente. Aquí tenemos, bueno, era un video. Aquí este paciente le hicimos una neumonectomía. No fue una neumonectomía pues que hayamos querido hacer o fuera planeada, sino que fue un paciente con un tumor en el bronquio principal izquierdo que no pudimos hacer una maniobra que se llama resección en manguito, que es quitar el bronquio y volverlo a unir, en pocas palabras. No pudimos, técnicamente no pudimos y tuvimos que hacer una neumonectomía. Obviamente no nos gustó,
pero también era algo que ya habíamos comentado, ya lo habíamos puesto sobre la mesa antes de operar al paciente. En cuanto a morbilidad e mortalidad, pues existe una gran cantidad de complicaciones posoperatorias de la neumonía que se pueden dar, de la neumonectomía, perdón, que se pueden dar hasta en un 60, hasta un 67%. Aquí en este artículo del 2007 hicieron una comparativa, perdón, del 2000, hicieron una comparativa entre dos grupos. El grupo 1 se le hizo neumonectomía por cáncer y el grupo 2 se hicieron resecciones lobares o segmentectomías. Entonces, podemos ver, aunque muchos aquí no son significativos en cuanto al valor de la P, podemos observar que la mortalidad, sin lugar a dudas, es un factor muy diferente o es un factor muy significativo en el grupo con la neumonectomía. En este estudio hubo 7 muertes en los pacientes que se les realizó neumonectomía por cáncer contra ninguna de las resecciones lobares o sublobares. Cuando hicieron, cuando hicieron un análisis mayor de regresión, observaron algunas cosas, como que el paciente con neumonectomía tiene una mayor posibilidad de hacer fístula broncopleural, que es una realidad. De hecho, el paciente, la primera imagen que vimos fue una fístula broncopleural, se abrió el muñón bronquial, y también la toracotomía, la retoracotomía para controlar sangrado era muy importante. Hay otras complicaciones muy comunes como las arritmias, que son particularmente preocupantes durante el manejo posquirúrgico temprano en este tipo de pacientes. La mortalidad, pues de lo que le comentaba, dependiendo de dónde lo lean y del año, varía desde un 6 a un 37%. O sea, si lo comparamos con la mortalidad de las lobectomías o de las resecciones sublobares, vemos que sí es muy importante el porcentaje de mortalidad que tienen estos pacientes. Aparte de eso, en el 2007 se hizo si mal no recuerdo, fue en un país europeo, creo que fue Dinamarca. Se hicieron cuestionarios sobre calidad de vida y el impacto en la calidad de vida respecto a la limitación al ejercicio en cuanto a la respiración en general fue muy importante en el grupo de la neumonectomía. Esto es, tenemos problemas a nivel de complicaciones posoperatorias, a nivel de mortalidad y también a nivel de la percepción del paciente sobre su calidad de vida. Entonces, como podemos ver, la neumonectomía, si bien es un procedimiento relativamente sencillo actualmente en comparación con las resecciones lobares, una lobectomía o segmentectomías o resecciones sublobares, la realidad es que las consecuencias que tiene para el paciente son muy, muy importantes. ¿En qué, en qué casos pudiéramos discutir el uso de la neumonectomía actualmente para el cáncer? En cánceres localmente avanzados, como es un grupo del cual se tienen muchas discusiones entre cirujanos de tórax, entre oncólogos, el 3A. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha habido muy pobres resultados en pacientes en que se les hace neumonectomía y tiene involucro de los ganglios mediastinales estos pacientes, realmente no les va tan bien. Sin embargo, en este artículo del 2022, ellos comentan que con los cambios actuales del manejo preoperatorio, transoperatorio y posquirúrgico, si un paciente es
seleccionado adecuadamente y tiene un cáncer el cual es factible resecar y dejar sin enfermedad microscópica, puede ser aceptable hacer una neumonectomía. Sin embargo, actualmente, si se puede evitar hacer la neumonectomía, es mucho mejor. De hecho, desde el año 2000, el doctor Delorien Quebec reportó la técnica de resección en manguito, que es lo que estábamos hablando ahorita, de tumores con involucro, por ejemplo, del bronquio principal derecho. Lo que se hace en lugar de hacer una neumonectomía, se quita la parte afectada, a lo mejor con una lobectomía superior derecha, y se vuelve a unir el intermediario, por ejemplo, la carina, con el bronco principal. Aquí tenemos una visión broncoscópica de cómo queda esa anastomosis, ¿sí? Entonces, lo que hacen aquí donde está esta flecha es el área donde se volvió a unir el bronquio y lograron rescatar una cantidad muy importante de parénquima y lograron disminuir las complicaciones de la neumonectomía. Entonces, ¿es aceptable? Sí, la neumonectomía cuando pues no es posible hacer un manguito por la situación que sea, puede ser aceptable. Otras recomendaciones en cuanto a cáncer pulmonar es básicamente para la pleuroneumonectomía. Aquí tenemos al doctor David Sugar Baker, la persona que más ha escrito sobre tratamiento quirúrgico del mesotelioma. Ahorita empieza mucho la discusión, o ya tiene un tiempo discutiéndose si todavía hacer la neumonectomía tiene valor en el contexto de la quimioterapia, de la radioterapia, de la inmunoterapia, pero todavía tiene validez el hacer una pleuroneumonectomía en paciente con mesotelioma, así como también en casos de enfermedad de timoma que tenga infiltración iliar, que no sea posible dejar un margen negativo microscópico sin una neumonectomía. Ah, bueno, ahora aquí el tema, uno de los temas interesantes también, el rol de la neumonectomía en patología benigna. Se estima que del total de las neumonectomías que se realizan, aproximadamente un 10% son por patologías benignas, que no tienen nada que ver con cáncer. ¿Cuáles son las principales causas por las que como cirujanos de tórax podemos hacer una neumonectomía? Es principalmente por infecciones de pleura y de pulmón, por situaciones de trauma. Hay otros factores misceláneos que se pueden manejar, pero a grosso modo son las dos situaciones principales por las cuales podemos tener este tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, fue una interconsulta de un paciente del Hospital General que se nos estaba solicitando una valoración para valorar una resección. El paciente estaba séptico con una neumonía necrotizante del lado derecho, en malas condiciones. Sin embargo, por las condiciones y por realmente no había una gran cantidad de líquido, era un problema básicamente de una neumonía complicada, decidimos dar manejo conservador. ¿Por qué? Porque la cantidad, si para las resecciones, la neumonectomía por cáncer, tenemos una gran cantidad de complicaciones, por patología benigna es mucho, mucho mayor. ¿Por qué? Porque las situaciones en las que se hace este tipo de procedimientos quirúrgicos es básicamente tejido infectado la gran mayoría de las veces, ya sea por bronquiectasias, abscesos pulmonares. Entonces, al momento
de que haces una resección e intentas cerrar ese bronquio, tienes una gran posibilidad de dehiscencias, tienes posibilidades de empiemas posoperatorios, tienes una mayor pérdida sanguínea por el proceso inflamatorio tan severo que se desarrolla tanto en pleura como el pulmón. Tienes riesgos de neumonía posoperatoria, infección de la herida, trombosis venosa profunda, etcétera. Entonces, la neumonectomía por patología benigna realmente es bastante problemática por la gran cantidad de complicaciones que pueden llegar a pasar por el tipo de tejido que se está manejando, a diferencia del tejido estéril, pues que tendríamos en una situación de una neumonectomía por cáncer. Esta no es la situación en la mayoría de las neumonectomías por procesos benignos. Y así fue, según lo que reportaron en el 2014, en la base de datos de la STS de Estados Unidos, se pusieron a buscar, se pusieron a buscar cómo les iba a los pacientes con neumonectomía por patología benigna contra la maligna. Y aquí vemos cómo fueron superiores todas las complicaciones básicamente de la etiología benigna sobre la maligna y con significancia estadística. Entonces, ¿qué nos dice? Que pues en medida que podamos evitar hacer una neumonectomía por patología benigna, especialmente infecciosa, cuánto que mejor. Y pues con base a todo esto, pues ¿qué hemos podido ver? Pues la tendencia ha sido muy clara en este artículo publicado por China, del Hospital de Shanghái. Se ha visto un declive cada vez mayor del uso de la neumonectomía. Como pueden ver aquí en la primera gráfica del 2019, tenemos una gran cantidad de lobectomías y la neumonectomía apenas fue un pequeño porcentaje, alrededor del 1%, 0.7% del total. El 2021 hicieron un comparativo y si bien ya se comenzó a hacer más segmentectomías, más resecciones en cuña, la neumonectomía siguió a la baja. En total, aproximadamente se hace un 0.4% de los procedimientos del monstruo de hospital que es ese, el Hospital de Shanghái, que hace 10,000 cirugías anuales. Entonces, como podemos ver, la tendencia general actual en cuanto a cirugía de tórax es a tratar de hacer lo menos posible neumonectomías, sea por cáncer o sea por patología benigna. En nuestra práctica profesional, pues aquí donde estoy yo, que es el área de Querétaro y áreas circunvecinas, básicamente estamos haciendo probablemente una o dos neumonectomías al año. Y ha sido básicamente por dos situaciones, que técnicamente no podemos realizar una resección en manguito y hemos tenido que hacer neumonectomía, pero obviamente pues para eso nosotros siempre lo planteamos como un escenario, una posibilidad con el paciente. Y la otra, lo menos agradable, por accidentes vasculares graves, al momento de manipular el hilio, al momento de intentar hacer una lobectomía, que hemos tenido un accidente grave que no pudimos reparar en su momento, tuvimos la necesidad de hacer una neumonectomía. Esto nos pasó en este video. Este fue un paciente, para acabarla, un paciente familiar de médico con un síndrome del lóbulo medio de 3 años de evolución. Ya habían entrado, habían hecho pleurodesis, habían hecho miles de cosas. El paciente persistía con broncorrea,
episodios de sepsis, mal estado general. Le llegó al hospital con 25,000 leucos, 120 de frecuencia cardíaca, hipotenso, se inició manejo antibiótico, higiene pulmonar, hicimos broncoscopía, dejamos que el paciente mejorara, lo metimos a la semana. Al momento de hacer la lobectomía media para este paciente, pusimos la grapa y se desgarró la arteria pulmonar. No pudimos repararla y tuvimos que hacer una neumonectomía. Previamente nosotros, por el tipo de patología que nos enfrentamos, hablamos muy claramente con el paciente y la familia de que la neumonectomía en el contexto de algún accidente vascular pues era factible. De hecho, pues entramos preparados bastante bien, entramos con buena cantidad de paquetes globular, nuestro anestesiólogo, antes de de disparar la engrapadora, pues nos preparamos porque existía un riesgo grande de que pasara un accidente vascular. Ya que tuvimos todo preparado, pues eh, pusimos la grapa y vino el accidente. Entonces, aquí, para ese tipo de situaciones, el trabajo multidisciplinario preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio es bien importante porque cada situación, cada etapa de, de cada etapa que conlleva la realización de la neumonectomía, pues nos puede dar indicios de si podemos tener alguna complicación o si es conveniente o no hacer una neumonectomía. Y yo bien importante, que algo que yo siempre hago, aunque vaya a ser una segmentectomía, aunque vaya a ser una lobectomía, yo siempre planteo el escenario a la familia y al paciente de que no estamos exentos de tener accidentes vasculares y que haremos lo posible por reparar en un dado caso, pero si la situación es tan grave, pues, y tenemos que salvar la vida, pues tendremos que hacer una neumonectomía. Y eso siempre somos muy claros. No pude poner aquí estadística porque por desgracia pues no tenemos cifras sobre neumonectomías aquí en México. Me hubiera encantado, no tenemos. Sin embargo, la tendencia que nosotros vemos junto con otros compañeros es a tratar de limitar lo más posible el uso de la neumonectomía como un procedimiento habitual. Regularmente, la gran mayoría de los cirujanos actualmente lo estamos manejando como una opción cuando el manguito no es posible realizarlo o cuando tenemos accidentes vasculares. Entonces, esto a mí me parece muy cercano a lo que pasó con la mastectomía, pues que antes eran las cirugías gigantes de la mastectomía radical que quitaban toda la mama con músculo, con cirugías gigantes, y con el paso del tiempo ha ido evolucionando de acuerdo a cómo le va a los pacientes, a la quimioterapia, a la radioterapia, actualmente a la inmunoterapia. Se ha visto que no necesariamente la cirugía más grande es la mejor, particularmente en el contexto del cáncer pulmonar. Este, pues de mi parte, pues es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, no sé si estamos bien. Doctor, por aquí tenemos dos preguntas. Mire, Ujú. el doctor Luis Marcelo Argote pregunta, ¿cuál es su práctica en cuanto a drenaje del espacio pleural? Oh, buena pregunta. Bueno, yo por lo general, mire, yo creo que más dependiendo dónde, porque hay dos opciones. Eh, una es dejar sin drenaje, ¿sí? Y la otra es poner un drenaje y tenerlo pinzado. Porque, porque si tú lo dejas despinzado, puedes tener el mismo sello pleural, puede hacer una presión
negativa y puede hacer que ocurra una complicación que se llama síndrome postneumonectomía. Entonces, yo por lo general, cuando uso eh, drenaje, lo uso pinzado y yo una vez al día lo despinzo. Lo hago de las dos formas, dependiendo dónde. Ejemplo, en el hospital general, donde no tienen mucha experiencia, donde enfermería cambia turno por turno, no me es muy agradable dejarlo y no están bueno, muchas veces no están en la terapia y no tienen, cambia de personal muy frecuentemente. Yo prefiero dejar un drenaje. ¿Sí? Porque ante cualquier situación yo puedo ir, abrir el drenaje y ver si hay un sangrado, si hay una fístula, si hay algo y resolverlo oportunamente. En la práctica, por ejemplo, aquí en el HMAS, que tiene muy buena terapia, se ha podido hacer sin usar drenaje. ¿Por qué? Porque o sea, muy rápido me tienen una radiografía, si hay un cambio, muy rápido actúan y en consecuencia yo puedo resolver una posible complicación. Pero sí, cuando yo puedo no usar drenaje, no lo uso. Perfecto, doctor. La otra pregunta dice, ¿cómo maneja el muñón bronquial? Pues mire, eh, como en la imagen está, a ver, déjeme, me regreso. Yo regularmente lo que hago, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, sí, vemos, perfecto. Bueno, yo uso grapa, uso grapeo para el bronquio y por lo general yo hago un flap de músculo intercostal, lo, lo, lo libero y lo dejo como aquí. Aquí esto que está aquí es el músculo intercostal que está sobre el muñón dehiscentado, ¿sí? Este paciente me llegó a mí con el muñón abierto. Disecamos el muñón, eh, quitamos el tejido desvitalizado, este sí lo cerramos con puntos con seda, separados, y sobre eso dejamos este colgajo de músculo intercostal. En mi práctica, yo cuando hago una neumonectomía, yo especialmente, muy pocas veces que ha sido por alguna cuestión infecciosa, siempre, siempre, siempre procuro dejar yo cubierto el muñón. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Qué recomienda a las enfermeras colocar succión en la pleura? No, 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 no. Para estos pacientes no. Ok. Es a lo que voy. Lo que hablaba del síndrome posneumonectomía, que yo creo que a lo mejor no lo abordé. El síndrome posneumonectomía, ¿a qué se refiere? Se refiere que el pulmón restante y el mediastino hacen una torsión hacia donde no está el otro pulmón, hacia el espacio vacío. Y eso ocasiona complicaciones, ¿sí? Especialmente la vía aérea se obstruye, complicaciones a nivel vascular, etcétera. Entonces, no se recomienda o no recomendamos de forma, por eso el manejar sin drenaje, ¿sí? Porque con o sin succión genera una presión negativa y puede eso ocasionar que el mediastino se tuerza o se gire hacia el lado operado, hacia donde no hay pulmón y ocasionar este síndrome posneumonectomía. Por eso yo cuando dejo drenaje, lo dejo pinzado, o sea, está el drenaje, lo pinzo, lo amarro y le pongo no quitar. Y el único que lo quita yo en el hospital soy yo, a cierta hora de la mañana, 2, 3 minutos, ver cuánto gastó y lo vuelvo a cerrar, ¿sí? Hasta que lo quito.
La otra escuela es, ¿sabes qué? Dejamos sin drenaje, ¿sí? Dejamos sin drenaje, cerramos y así se queda, ¿sí? Yo he usado las dos dependiendo la situación de dónde esté y del personal que yo tenga, ¿sí? Pero no se recomienda, es más, ni estar sin pinzar, o sea, básicamente como si no estuviera. Yo nada más por control, por el sangrado, por una posible fístula, yo lo puedo ver ahí en el drenaje, ¿sí? Pero nada más. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá, Norma Angélica Hernández Sánchez dice, en cuestión de fisioterapia y rehabilitación pulmonar, ¿en cuánto tiempo podemos trabajar con ventilación precursiva intrapulmonar? ¿Es recomendable? La verdad, yo eso no lo manejo. Yo regularmente al día siguiente o a los 2 días, yo ya tengo al equipo de fisioterapia ya con el paciente, que le ponen los chalecos, que le ponen el aeróbica, que le ponen, pero ya eso de presiones positivas realmente no lo uso mucho yo. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Carlos Ochoa pregunta, en su experiencia, ¿alguna neumonectomía ha terminado en ventana de Eleuser? El OS, sí, Eleuser. sí, nos pasó con un paciente, el último que yo recuerdo, yo era residente de primero o segundo año de tórax en el INER. Llegó un paciente séptico con una consolidación, una neumonía necrotizante del pulmón del lado derecho. Se decidió pasar al paciente a quirófano, terminó neumonectomía, hizo fístula, se abrió el muñón bronquial, hizo un empiema posoperatorio que no pudimos controlar de otra forma más que haciendo su ventana del Loesser, y el muñón se cerró por etapas mediante broncoscopía y se hacían toques con arginato de plata para ir haciendo inflamación y cicatrización. Al tiempo, son pacientes que no se los deseo a nadie. este, Al tiempo, el muñón fue cerrando, todavía el paciente, yo me acuerdo que lo seguí viendo durante un año y estuvimos haciendo broncoscopías hasta que ese muñón terminó de cerrar y la cavidad se limpió y se terminó cerrando. Pero fue un paciente que tuvimos prácticamente, si mal no recuerdo, tuvimos año y medio, 2 años con ese paciente, viéndolo regularmente en la consulta. Después del 2 meses que se aventó hospitalizado. Entonces sí, la ventana puede ser una herramienta. La ventana del OS, para los que no sepan, es, es un, es un procedimiento que se creó a principios de los 1900. ¿En qué consiste? Consiste en quitar unos dos fragmentos de costilla y literalmente dejar un hueco en el tórax. ¿Qué es lo que permite? Que esté drenando y se puedan hacer curaciones, y en el contexto de infecciones que no se puedan controlar mediante otra forma, pues tenerlas controladas así, que esté saliendo eso y estar haciendo curaciones. Es muy escandaloso, se ve muy feo, es muy impactante para la familia y el paciente, pero es un procedimiento bastante benigno y que puede salvar la vida en situaciones difíciles. Excelente, doctor, muchas gracias. El doctor Carlos pregunta, ¿y viceversa? ¿Le ha tocado alguna neumonectomía después de haber tenido ventana de Loeser? No, yo no lo he hecho. No he tenido no he tenido el caso. Genial, doctor. Bueno, invitamos a que nos envíen sus preguntas o pueden levantar su mano para hacer su pregunta porque yo por acá ya no tengo más. ¿Agregar algo más, doctor? No, pues hacer hincapié en eso, pues que igual como la cirugía de mama ha evolucionado, pues la cirugía de resección pulmonar ha evolucionado,
y pasamos de procedimientos muy grandes, procedimientos que decían los maestros de caballo, o sea, de grandes cirugías, grandes incisiones, grandes cirujanos y de quitar todo, a ver que los resultados pueden ser mejores con cirugías más conservadoras y más en el contexto de la quimioterapia preoperatoria, de la inmunoterapia, etcétera. Entonces, sí, la tendencia cada vez es hacer cirugía que preserve más el pulmón. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Excelente charla. Agradecemos mucho que usted esté aquí en CIPSA Trade, su casa, y por compartir sus conocimientos. Esperamos verlo pronto por acá nuevamente. Y pues bueno, nos queda a nosotros decirle que estamos muy agradecidos con usted y pues bueno, nos vemos pronto, doctor. Le mandamos un Gracias a abrazo. ustedes, igualmente. Cuídese mucho, Hasta luego. doctor. Nos vemos pronto. Que Igualmente, esté muy bien. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Corporativo Cipsotrade les agradece que nos acompañen en cada una de nuestras presentaciones. Siempre traemos para ustedes temas importantes y pues bueno, nos acompaña los doctores compartiendo sus conocimientos. Por acá el doctor Luis Marcelo Argote está levantando su mano. Le damos la palabra. Permítame un segundo. Quería agradecer al doctor Martín Ibarra Celaya. Y bueno, es un tema muy importante, aunque se está haciendo menos, siempre es importante. Ahora con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, estamos salvando pacientes con cáncer, principalmente cáncer pulmonar central, y entonces siempre saber hacer una neumonectomía. Se disminuyó en el grupo de Sugar Baker, en el grupo de Brigham, disminuyó la pleuroneumonectomía a una mortalidad aproximadamente del 3% en el lado derecho. Entonces, con técnicas muy estrictas se puede disminuir la mortalidad, este, sobre todo en neumonectomías y en resecciones pulmonares, ¿no? Entonces, bueno, pues quería felicitarlo, ¿no? Con su experiencia y agradecerle todo su conocimiento. Gracias. Al contrario, gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, por nuestra parte en esta ocasión es todo. Cuídese mucho y nos vemos pronto, doctor. Igualmente, un abrazo. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.